Hola, yo soy José Y yo, y Cami, bienvenidos a Our Podcast. Bye. José y Cami. Nuevo episodio. Me encanta que siempre digo nuevo episodio, o sea, me emociona cada episodio. Y este es un episodio, como todos, espectacular. Además que a partir de el episodio anterior, ustedes nos solicitaron explícitamente que este episodio se creara. Sí, Entonces, es más, no acá teníamos está. a Mati en nuestra lista de entrevistados porque ya Mati lo habíamos entrevistado anteriormente en un festival. Por eso Cami dice, se podría decir que esta es como la segunda parte de un episodio, pero no. Ahí los confundí un poquito. Pero ya ahora sí, esta es la segunda parte del episodio anterior. Bueno, empecemos por un querido chiste. ¿Cómo se llama un boomerang que no vuelve? Palo. Pero bueno, mi amor, introduce el invitado. Bueno, Matías Orduz Machado es un hombre trans que conocimos en nuestro festival Art Pridely, a quien invitamos para que nos compartiera esa experiencia de ser un hombre trans, cómo hacía su tránsito y qué tenía para compartirle al mundo de cómo vive siendo un hombre trans. Y cuando conversamos con él, dijimos, qué ser tan espectacular, wow, qué maravilla y qué tanto tiene para enseñar al mundo. Pero en ese momento que estábamos en el festival, tuvimos algo muy bacano y fue conocer a su mamá. Y cuando conocimos a su mamá, que yo previamente la conocía, pero no sabía que era su mamá, dijimos, esta señora es extraordinaria y en consecuencia tiene a este hijo maravilloso. Qué bueno fuera poder tener un espacio con ella. Lo tuvimos y fue tan espectacular que ustedes mismos nos dijeron, queremos conocer a Matías, porque claramente no todo el mundo estuvo en nuestro festival, no todo el mundo tuvo la oportunidad de escuchar nuestro festival. Entonces, bueno, acá tenemos a Matías como invitado. Me encanta. Y los vas a dejar con una pregunta antes de... Así es. Vayan contándonos en los comentarios de este episodio si ustedes en algún momento de sus vidas se han sentido que están en el cuerpo equivocado. Interesante. Que tú en algún momento sentiste que estabas en el cuerpo equivocado, por así decirlo. Empecé a preguntar, yo fue madre, ¿será que yo soy un man? La gente en general le pierde el miedo a las personas trans. Bueno, Mati, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por permitirnos invitarte a que nos compartas tu experiencia, cómo ha sido. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por tenerme acá. Siempre es un disfrute para mí conversar sobre estas cosas. Más que todo por lo que dices, Cami, de llegarle pues como a la gente, ¿cierto? Que empecemos a tener más visibilidad. Bueno, Matías es un hombre trans de 23 años, soy comunicador social y periodista, transactivista y hago parte de la Red Popular Trans. A mí Yo me quiero gusta mucho preguntar qué es parchar. la Red Popular Trans. La Red Popular Trans de Medellín es una plataforma de encuentro para las personas trans, travestis, no binarias de acá de la ciudad, ¿cierto? La plataforma lleva aproximadamente 8 años existiendo. Hace poco hubo un relevo generacional, ¿cierto? Las personas que la crearon pues migraron a otro punto de su vida. La red nace como un punto de encuentro para personas transmasculinas, sobre todo transmasculinas acá en Medellín, hace 8 años que les digo. Y desde eso se ha convertido como un espacio seguro para que las personas trans lleguen, ¿cierto? Sin embargo, es un espacio abierto, obviamente siempre estamos pues como pendientes de que no haya ningún tipo de violencia, pero si hay personas aliadas o simplemente personas que quieran conocer, no creo que haya problema con que se acerquen. Okay. ¿Y la finalidad ahí es simplemente construir red de apoyo o es más como una plataforma de citas? O es que no me queda muy claro qué o sea, es. plataforma en el sentido de que en la red se dan también muchos procesos de formación. Okay. Entonces, por ejemplo, de la red han salido muchas personas que han tenido como sus activismos, sus procesos de activismo, sus procesos pues como de iniciativas sociales que han aprendido cositas dentro de la red. Creo que a través de este espacio te estaremos haciendo muchas pausas de cuéntanos qué es eso. Pero arranquemos por el principio. Tu mamá nos contó un poquito pues De tu infancia, de tu de sus infancia, ojos. cómo ella lo vivió, pero queremos saber si en algún momento de tu infancia hubo un momento que tú hayas dicho, porque tu mamá nos decía que tú en algún momento sentiste que estabas en el cuerpo equivocado, por así decirlo. Pero esto lo sentiste en tu infancia o dirías más en tu adolescencia o en qué momento que tú recuerdes que digas como yo empecé a sentirme en el cuerpo que no era a mis tantos años. No, yo creo que desde que tengo memoria me siento diferente. No lo diría como en el cuerpo equivocado porque pues en ese entonces yo no sentía como que no fuera mi cuerpo, pero no tenía tampoco herramientas como para expresar qué era lo que tenía. Sí me sentía muy diferente,
porque pues, bueno, a ver, básicamente yo estudié en colegios femeninos y siempre me sentía como diferente a mis compañeritas, ¿cierto? A mí me gustaban cosas diferentes, entonces que detalles tan mínimos que uno ya pues cuando hace la transición conecta. ¿Entiendes? Ujú. Que por ejemplo, no sé, jugamos a la casita y yo siempre quería ser el papá o el hermano o lo que sea. Como esas Masculino. figuras hegemónicamente masculinas. Ajá. Que no, que los Power Rangers, yo siempre quería ser el Power Ranger rojo porque era el Uy, yo hombre el y así. rosado. Cositas así. Y pues yo tengo recuerdos, yo me crié también pues como en familia católica, entonces mi abuela siempre me decía que le rezara a Dios antes de dormir. Y yo tengo recuerdos de diferentes épocas de mi vida, sobre todo cuando estaba más chiquito, pues en las que yo me dormía. Y yo le decía a Dios, ay Dios, yo mañana quiero despertarme como un niño. O sea, yo mañana me quiero despertar siendo un niño. Pero como que a fin de cuentas no terminaba de pararle muchas bolas a eso. O sea, siempre lo sentía, era consciente de que me sentía así diferente. O sea, había un deseo como latente, pero no Exacto. lograbas como Sí, materializar o exacto. como expresar la idea Eso, no redondamente. lograba darle forma. Ujú. No lograba darle forma porque pues no entendía como niño chiquito, no entendía qué era lo que yo estaba sintiendo y mi entorno tampoco me proporcionaba ni información ni herramientas para yo guiarme como en ese camino. Pero desde que yo tengo memoria siempre me sentí ¿Y en qué momento diferente. tú sientes que ya dices como que, ok, ya entendí Ya sé que que quiero quiero. ser esto? Eso fue en el 2014 y una parcerita del colegio me mostró un man en Instagram que me dijo, "Ay, mira el man que me apareció, se llama Hunter, es de Estados Unidos y es un man trans". Y yo, ¿un man trans? Yo, ¿cómo así que man trans? En el 2014 Perdón, tenía 2014, ¿qué edad tenías? 13. 13. Yo creo que ni siquiera los había cumplido. Y yo, ¿un man trans? ¿Cómo así que un man trans? Entonces yo lo vi que era una persona que había hecho una transición de género y que había atravesado, bueno, que estaba empezando un proceso hormonal, tal, que es un proceso parecido al mío. Y yo dije, wow, o sea, yo no sabía que eso era posible. Pues yo no tenía conocimiento de que esto Se era podía. posible, sí, o sea, de que uno podía hacer una realidad. Desde ese año, la pregunta se me empezó a aparecer un poquito más en la cabeza, ¿cierto? Normalmente yo lo relacionaba, pues yo en ese entonces y siempre he sabido que me gustan las niñas, entonces me encontraba a mí muchas veces, como no sé, tragado de alguna parcerita y que tenía un novio que era un bobo y me daba rabia y yo era como, yo quiero ser un man, o sea, yo pensaba esto en mi cabeza, yo quiero ser un man para mostrarle a ese bobo cómo hacer las cosas, pues como cosas así muy desde la inocencia, pues desde el amor platónico que Ujú. sentía pues como por las parceritas. Entonces, bueno, pero la pregunta se me empezó a hacer más constante. Y en 11, 11 fue un año complejo para mí, pues como a nivel emocional en general. Eh, y yo sabía que yo quería salir del colegio y cambiar. O sea, yo quería hacer algo diferente. Yo no quería como estar en la misma, tener las mismas preocupaciones. Mi mamá lo mencionó algunas veces en el capítulo, era que yo me enconchaba mucho. Ajá. O sea, yo tenía épocas en las que Te simplemente no me aislabas como gustaba, de tu sí, contexto. simplemente no me gustaba salir del cuarto. Yo tengo un humor muy charro, pues, pero eso ha sido desde siempre porque es como que a veces me levanto de mal genio, parce. O sea, no es porque tenga nada malo, pues, Uy, contra me nadie. pasa igual. Ay, no, bueno, eso es normal, eso hay que normalizarlo también. Uno no se levanta Ay, de buen ¿cómo genio así? no, a todos veces los amanece de días. malas Te voy a pulgas. preguntarle a Camilo, o sea, mi día de ayer. Es Ay, más, qué maluco. bueno. Ay, ¿Sí? qué bueno. Ayer nos lo hicimos negó. masajes. No. Ayer no había pinzas. Como dice él, ayer era un palo de mierda. No había como agarrarlo. El Ya, genio a veces amanece respiro. así, Ayer caprichoso. tenía malparidez cósmica. Y para remate nos hicimos masajes en la noche. Ah, Y como pa. y ahí me dice esto, ¿qué es cosa seria? Es que, Ya lo conozco. y si te sacaron todos los demonios y yo, ¿vos crees que yo te Echándole pegué? sal. Otras veces Mati amanecía de malas pulgas y la mamá lo interpretaba como está enconchado. Eso, sí, sí. Y realmente como que ya con el tiempo me di cuenta de que era porque pues no estaba viviendo como una vida auténtica, por así decirlo. Entonces, bueno, como que en 11 yo estaba seguro de que quería cambiar las cosas y como que en los últimos meses del año me empecé a preguntar, yo, güey, madre, ¿será que yo soy un man? Yo era así, güey, madre. Y yo, bueno, ¿y ya qué hago? Entonces me puse a buscar historias como en internet de personas trans
que hubieran hecho el cambio de género ya, pues, y que tuvieran el proceso. ¿Y en esa búsqueda buscaste personas trans en general o buscaste personas Busqué- trans aquí en Colombia para poder No, en conocerlas, general. para saber como En dentro de general. tu contexto? Yo creo que yo busqué en Colombia, pero en Colombia en ese entonces, pues les estoy hablando del 2017, o sea, si ahora no hay casi información todavía, antes, nula, Menos. nula. Entonces la mayoría eran como de Estados Unidos, Ya. Europa, etc. O de pronto otros países de Latinoamérica también. Y yo empecé a leer, entré como a blogs de personas transmasculinas que contaban sus historias y me empecé a identificar con sus relatos. O sea, eran personas que se sentían muy parecidas a mí o que contaban historias parecidas, como no, yo era una niña y estaba tal y me empecé a sentir así, me gustaban estas cosas, bla, 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 bla. Entonces la decisión que yo tomé fue como, listo, vamos a hacer el tiro al aire. O sea, entonces le empecé a decir a mis personas cercanas que me trataran masculino, porque yo estaba como explorando a ver qué era lo que sentía. Pero tú en ese momento no habías hecho ningún cambio físico. No, no, yo lo único que tenía era el pelo cortico. Ok. Y ya. Y me gustó. O sea, mis amigas sobre todo me empezaron a tratar en masculino. ¿Te sentiste más y hubo cómodo? algo Como que hacía más clic sí, contigo. eso, hubo un clic. Y yo, ay, parce, entonces sí es por acá. Yo en ese entonces tenía una pareja también y le dije como mira, estoy en esto. También me empezó a tratar en masculino y yo, parce, sí, sí fue. Entonces ya yo me gradué del colegio y como a la semana empecé a informarme bien, como qué era lo que tenía que hacer. Empecé a buscar personas acá en la ciudad. No me acuerdo si encontré o no, pero bueno. Y ya después tomé la decisión y dije como listo, ya voy a hacer una transición de género. O sea, hubo algo en mí que me dijo, hágale que por ahí es. Y tomé la decisión. Cuando materializas ese entendimiento y dices, puedo hacer esta transición, nos llamó mucho la atención y tu mamá no ahondó eso porque finalmente era algo tuyo. Pero te queremos preguntar si nos deseas contar por qué, que es lo que yo interpreto como nuestra salida del closet, porque cuando defines informar a tu familia que vas a hacer esa transición, lo haces a través de una carta y por qué en Año Nuevo. Porque yo soy año un nuevo, dramático, yo soy un vida dramático. nueva. Yo soy un dramático. Yo dije, voy a empezar el año como es. 2018, nada, Matías. Y no fui capaz de decirles de frente. Porque A tu mí mamá me lo venía pesaba anotando, ya mucho. nos Lo dijo que te había intentaste anotado en muchas redes veces sociales. de decir. Qué pena, qué pena. Yo, por ejemplo, en el capítulo de ustedes con mi mamá me di cuenta de que ella había visto que yo había puesto en redes sociales Sí. Matías y yo no sabía que ella sabía eso. Y yo, ay, no, es que Los no, papás eso se dan debe ser cuenta una de cosa. tantas cosas que Cierto, no y uno preguntan. no se da cuenta, pero bueno. Pero es parte de la experiencia. Yo tomé la decisión de hacerle la carta porque primero me costaba mucho hablar de eso con ellos de frente. Y me desenvuelvo más fácil cuando escribo. Escribiendo. Ujú. Y porque ya no, porque sí. Porque yo quería empezar literalmente el año con cambio. Y tú ese día estabas esperando que llegaran tus papás Ay, por no, ahí yo pendiente. estaba tan nervioso porque estábamos en la misma fiesta todos. Ajá. Entonces yo solamente era mirando a mi hermana. Y ella ¿Y como tu usted dejó la hermana carta. ya sabía sí, todo? Sí, ella ya sabía desde el principio. ¿Y cómo le contaste a tu hermana? No, yo sí le hablé a ella así. Es que no O sea, la recuerdo hermana bien Fasca cómo hizo fue. parte de tu... Sí, de sí, todo ella tu me proceso acompañó. desde cero. Sí, ella me acompañó. Mi hermana solamente me lleva 2 años, entonces somos muy unidos. Cercanos, Ujú. ajá. Yo siempre le dije a ella como, mira, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así. Ella desde el principio con el corazón en la mano, como pues ya, o sea, mi hermano, yo te voy a seguir amando igual. Y me acompañó con todo eso. Entonces yo me acuerdo que en esa fiesta de San Silvestre yo era súper nervioso. O sea, ya tú habías dejado la carta en la cama de los papás. Es que yo la dejé antes de salir de Al la salir, casa. al salir. Claro. Yo se las puse bajo la almohada. No, qué fiesta y yo más ya, eterna. que sea lo que Dios quiera. Pucha. No, hubo un momento de la noche en el que yo me desconecté, como que, ya no importa. Ya Mañana voy a me preocupo vomitar. por eso. Me voy a emborrachar. Llegamos a la casa, yo me acosté, yo dije como, bueno, chao, hasta mañana, y me encerré en el cuarto. Me levanté al otro día, pues llegamos como que a las 4 de la mañana, 3, algo así. 3:30, tu mamá lo recuerda perfectamente. Eso, créanle a mi mamá que tiene muy buena retentiva. Y al otro día yo no quería salir del cuarto. Uy, no. A mí me daba miedo y yo le escribía a mis parceras. Yo nada, no soy capaz de salir del cuarto, no soy capaz. Y yo ya los escuchaba afuera. Y yo, mi madre. Hasta que mi mamá entró a mi cuarto. Yo estoy seguro de que ella pensó como, no va a salir. O sea, yo voy a entrar, él no va a salir. Y entró, yo me levanté y como que la miré a los ojos.
Ella me abrazó y Oh, me dijo, tranquilo, tennos paciencia porque no es fácil, pero no te tienes que preocupar por nada, pues acá estamos. No pasa nada y yo ahí puse a llorar. Pero sabes que eso que acabas de decir que te dijo tu mamá, es creo que también un punto muy importante. Porque ese tennos paciencia, a ver, nadie es solo completamente. Mm, Entonces, en tu caso, pues tienes una familia muy, muy funcional, muy unida. Hay casos que son menos y otros más, en fin. mm. Pero no estás solo completamente. Entonces, esas personas con las que tú quieres contar, en este caso tus papás y tu hermana, esa expresión de tener paciencia es muy valiosa. Es importante que ustedes también lo tengan en cuenta si son unas personas que van a salir del closet o van a enfrentarse a un proceso de transición, porque el otro lado también hace parte de ese proceso desde una posición También distinta. transita. Entonces, hay que también acompañar a otra persona Sí. a que empieza a desmontar esos ideales que tiene o esas ideas o esa construcción que tiene de uno para que vuelva a montar esa nueva versión que uno le está entregando. Ujú, Y ahí habrá inquietudes, habrá miedos, ujú. habrá dudas. Malentendidos, de todo. Exacto. Entonces, también es parte de uno acompañar a esa persona. En primera instancia, nosotros siempre le pedimos a los padres de familia que si su hijo le sale del closet, o en este caso sale del closet con una transición, Ujú. pues lo que tu mamá hizo. Acá estoy, te amo, cuentas conmigo. Porque ese es el momento de mayor vulnerabilidad de uno. Uno está petrificado del Claro. miedo de perder a esas personas con las que uno cuenta, de las que en este caso depende por ahora. Ujú. Sí, sí, no, total. Y a mí siempre que me preguntan, por ejemplo, qué le diría a una persona transmasculina, sobre todo al principio de la transición, yo parce paciencia. Paciencia porque uno se emociona y uno quiere todo ya. Uno quiere que la familia se adapte ya, uno quiere tener todas el tema del cambio de papeles ya, las hormonas ya. Yo creo que estos procesos lo enseñan a uno mucho sobre la paciencia y sobre la compasión también, como con el otro, sobre todo por lo que dices. Obviamente había muchos momentos en los que yo me frustraba con mi mamá o con mi papá, que era como, pero ¿por qué no entienden? Yo me acuerdo que mi mamá una vez, yo le dije como, yo voy a empezar a comprar boxers, pues yo llevaba como que 15 días de haberles dicho. Yo no, mamá, yo voy a empezar a comprar boxers. Pues porque yo antes era puro cachetero nada más. Y mi mamá, ¿para qué? Si usted no los necesita. Y yo, "Mm, Los sí quiero. los quiero. Puede que no los necesite, pero sí los quiero. Entonces, como ese tipo de cosas así, que también incluso uno mismo no entendía del todo. Obviamente yo de muchas ay, cosas no, cuando yo me quiero enfrenté a saber mi qué familia. sentiste cuando compraste ¿Qué? tus primer par de boxers. Ah, no, una maravilla. Oiga, hay algo que se dice que es como euforia de género, en Ajá, contexto pues de personas trans. ok. Es cuando uno se siente muy cómodo como con su identidad. Ay, parce, yo me sentía maravilloso. Yo quería ponerme esos higuemares hasta acá para que todo el mundo me los viera. Me sentí muy bien, la verdad. Pero obviamente, o sea, volviendo a ese tema como de los papás y la familia, había muchos momentos en los que yo dudaba, como que yo era como, parce, no sé si sea capaz como de explicarles cosas que ni siquiera yo entiendo del todo, porque pues es algo que estoy explorando apenas. Pero como que con el tiempo me fui dando cuenta de que simplemente se trata es de paciencia. Paciencia, paciencia y paciencia. Al principio yo también era como muy... Bueno, yo creo que también es por la edad, parce, no sé, una de esas edades es muy fastidioso muchas veces y yo no dimensionaba la magnitud de cambio que yo estaba haciéndole como a mi vida, ¿cierto? No porque no estuviera seguro de eso, sino por el valor que representaba. Ok. Entonces, por ejemplo, que yo me acuerdo cuando me cambiaron los documentos de identidad a mi nombre, mi mamá me miraba y me decía, no estás, o sea, no estás contento, o sea, te acaban de cambiar el documento de identidad y yo, sí, pues, pero ahora yo lo pienso ahora, y yo soy como, parce, De una u otra manera, nosotros estamos en una época un poco diferente, que es mucho el resultado de muchas otras generaciones que han tenido una lucha muy brava exacto, para lograr derechos que tenemos hoy, que exacto. antes no los había. Ujú, Entonces, como entre comillas ya los tenemos, los damos por sentado. total. Sí, yo creo que también es como un efecto como de shock, Y tu como que mamá uno no tenía lo una óptica procesa. externa donde decía, Mati, es que antes las personas no pueden hacer esa transición. Entonces, es Sí, eso. sí, Estás sí. parado en un punto distinto de la historia. Total, no, afortunadamente, afortunadamente. Te quiero hacer una pregunta dentro de tu proceso de transición que en el festival lo tocaste un poco. Y es que
cuando a uno en general le dicen una persona trans, uno tiende a tener un imaginario donde está un hombre que es todavía muy femenino y una mujer que es muy masculina porque viene de un físico masculino. Ujú. Pero tú vives un fenómeno diferente que es el cispassing. El cispassing es cuando la persona hace el tránsito y su expresión corporal se ajusta muy adecuadamente a lo que es la expectativa social de ese género. Ujú. Es decir, uno ve a Mati en la calle sin saber que es una persona trans y no se te pasa por la cabeza que eres una persona trans porque es un hombre visualmente como la Como un sociedad hombre nos ha cis. enseñado que se ve un hombre. Eso. Y una mujer trans, cuando tú la ves y tú asumes que es una mujer biológica así, porque se ve exactamente como la sociedad nos ha enseñado que se debe ver una mujer. Bueno, yo creo que hay una aclaración importante que hacer y es el término de lo biológico. ¿Cierto? Ayúdanos con Porque- eso. Y Ajá. te ofrezco disculpas si No, me no, no, equivoqué, tranquilo. pero O sea, acá son estamos para cosas- que nos enseñes todo eso Son- justamente. Sí, sí, no, son como conceptos que hemos estado como acostumbrados a utilizar a nivel social y está bien. O sea, por eso es importante como tenerlos en cuenta, Me porque encanta. sobre todo a las mujeres trans les han violentado mucho con este tema, como que es que usted no es una mujer biológica, usted es una mujer hecha. Ok, Y es como, o sea, lo biológico mío es el simple hecho de que soy un ser humano. me Entonces, encanta. como que, o sea, todas las personas somos seres biológicos, personas biológicas. Bueno, el tema del cispassing, a ver. El cispassing es una realidad que tiene como doble filo, ¿cierto? En estos días incluso un chico trans de Popayán propuso como el debate o la pregunta en X, digo como cispassing, bendición o maldición, como ventaja o desventaja, mecanismo de defensa o vulnerabilidad. Yo creo que hablando desde mi perspectiva como persona transmasculina, el cispassing para mí ha sido un mecanismo de protección, ¿cierto? Por lo que dices. O sea, a mí la gente en la calle no me ve y me violenta directamente por ser una persona trans porque Ujú. no aparento ser, entre comillas, una persona trans, Sí, ¿cierto? no logran La asumir. imagen, exacto, la imagen que tienen las personas sobre las personas trans no es la mía, ¿cierto? Ahí está el otro lado del cispassing. Me funciona como un método de protección, pero también me invisibiliza. Ok. ¿Por qué? Porque pues básicamente borra mi identidad diversa, ¿cierto? Porque me toman como si fuera un hombre cisgénero. Que un hombre cisgénero es una persona que nació con sexo masculino, le asignaron el género masculino a nacer y pues se identifica con ese, ¿cierto? Algo muy charro y es que el cispassing en las personas transmasculinas nos ha llevado también como a cierto privilegio, ¿cierto? Y esto ya es marcando más el tema de la sociedad machista, que beneficia siempre lo masculino o lo del hombre. Hay una anécdota que me pasó ahorita en diciembre con un parcerito. Estábamos en Cali y fuimos a una discoteca. Entonces estábamos en la fila y el parcerito me dijo como, parce, no sé qué fila hacer, porque pues él también hizo una transición. No sé qué fila hacer porque mi documento dice mi nombre, pero tiene el otro sexo. Y yo le dije, parce, la que quieras. O sea, si quieres hacer esta porque te sientes más seguro que la de las mujeres, hágale. Pero si usted quiere hacerla de hombres, también está en su derecho de hacerla, porque así es como usted se identifica. Entonces hágale, si quiere hacer esta está bien, y si no, venga, yo la acompaño por ese. Hicimos la fila de hombres. Él estaba delante mío, llegó el man de la requisa, le revisó la cédula y se quedó mirándola así. Cuando de un momento a otro yo veo que él se devuelve y yo lo paro y yo, ¿qué pasó? Es que él no me puede requisar a mí, que me toque irme para la fila de mujeres. Y yo, ¿por qué? No, que porque a personas como yo que él no las puede requisar. Y lo estaba tratando de ella. Entonces yo llegué y me le paré y le dije como, ¿cuál es el problema? O sea, no le estás viendo el nombre, es un man, se identifica como un man, no pasa nada con que usted lo requise. No, pero es que ella tiene que ir a la fila de al lado. Y yo, qué pena, él. Y se va a quedar acá porque es la fila de hombres. No, pero que yo no sé qué. Entonces él se rindió pues porque también es muy harto uno tener que estar peleando con la gente así. Y se fue para otra fila. Entonces yo me quedé poniéndole problema al man. Yo le decía, entonces me vas a aplicar la misma. Y yo le mostré mi cédula. Mi cédula tiene el sexo masculino, que esa es otra cosa que me gustaría mencionar ahorita. Entonces básicamente estoy como protegido. Pero yo le decía, yo incluso le dije, yo tampoco tengo chimbo. Entonces a mí también me vas a requisar, también me vas a poner problema. Y no me miraba.
Ni siquiera me requisó bien por estar ahí. O sea, me hizo como, ay, no, deje de ponerme problema, déjeme hacer bien mi trabajo. Pase. Y yo, ¿me vas a aplicar la misma a mí? ¿O no? Y claramente no, porque yo me veo como me veo. O sea, yo me veo como un man. Me veía como un man para él. En cambio, mi parcero, pues que no tiene la misma barba, es más bajito, que aparenta otra cosa, Ajá. entre comillas, porque eso no implica nada de su identidad. Para el de seguridad, no. Entonces, suerte. En cambio, a mí sí me requisaron. Y eso pasa mucho. O sea, por ejemplo, en espacios, ¿cómo decirlo? Públicos. Sí, pero como en espacios de discusión, Ok. como en una universidad. Ok. Ajá. Espacios educativos. ok. Eso, sí, y no tanto pues como educativos o académicos nada más, sino cualquier tipo de discusión como pública, pues como participativos más bien. Yo sé que si yo levanto la mano me van a escuchar y me van a parar bolas, que era algo que no me pasaba tanto antes de hacer la transición, ¿cierto? Que ahí se nota un poco pues como la diferencia entre el privilegio masculino y el no privilegio femenino. Bueno, y el tema del documento también me parece importante tocarlo porque pues con este tema de la invisibilidad, al yo presentar mi cédula y mostrar que es una cédula con sexo masculino, que la realidad no es así. O sea, yo no nací con sexo masculino, pero yo en mi época de empezar la transición, yo dije, yo lo quiero cambiar y lo cambié. Me ha implicado muchas cosas problemáticas, por ejemplo, a nivel medicinal. Pues porque la gente me ve la cédula y dice como, ah, bueno, yo te voy a atender como una persona que no tiene un útero, pero yo sí tengo uno. Entonces se hace caso omiso a eso. Que eso es algo que he estado pensando también como en si tomar la decisión de cambiarlo o no, ¿cierto? Porque si lo cambio a femenino de nuevo, significaría estar aún más visible, que no me choca, pero sé lo que implica. Ahí que vas me acuerdo que tu mamá decía que ella le hubiera puesto el escritorio de sombrero a un montón de médicos. Me Ay. parece chévere tocar esa parte de cosas que te pasaron con tu el tema transición. médico y te voy a decir por qué. Porque casualmente tenemos muchos seguidores que son médicos y cuando decidimos poner la foto para que te dejaran preguntas, surgió una pregunta muy chévere y fue una médica que me decía, yo no sé cómo preguntarle a un hombre trans por su periodo menstrual. Y es una pregunta que tengo que hacer médicamente. Pero como la mamá de Matías contaba que el cuerpo médico tiende a ser un poco brusco, no sé cómo tocarle el tema porque es que para mí es una parte importante Total, que se la tengo que total. hacer, Ujú. pero no lo quiero ofender. Primero, qué valioso que pregunten, no dejen de preguntar nunca las cosas, por favor. Porque para eso es importante entablar conversaciones, ¿cierto? Para aprender. No hay pregunta mala. Entonces, con ese tema tranquiles. ¿Cuál es la mejor forma, aparte, tratando el tema con naturalidad? O sea, si yo soy una persona, una ginecobstetra, que sé que la persona que está al frente mío tiene Tiene útero y tiene un ciclo menstrual, le pregunto como si le preguntara a una mujer cis. Como, bueno, cuéntame cuándo fue la última fecha de tu periodo. Y ya. Y ya, porque entre más misterio le metan al asunto, más se pone uno como... Arisco. Claro. Sí, pues, o sea, es que es tratar medicina como con cualquier otra persona. Pero ya conociendo la corporalidad de la que tengo al frente, ¿cierto? Si yo sé que vos sos un man trans, sé que probablemente, porque no todos los hombres trans tienen útero, sino que tengas un ciclo menstrual. Y si eso es parte del diagnóstico que yo te debo dar, te pregunto, como, ah, bueno, cuéntame cuándo fue la última fecha de tu periodo. O, pues, no sé si pueda ser como guiada la pregunta con otro tema, empezar a hablar del proceso de hormonación. Como, bueno, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Qué cambios viste? Si menciona el periodo, ah, bueno, cuéntame cómo es tu periodo y cositas así. Entre más natural lo traten, mejor. Porque lo que le choca a uno como persona trans en los consultorios médicos es que lo ven a uno como un bicho raro. Claro. Como que lo ven así como, no sé cómo tratarte porque no te entiendo. Relájese. Usted sabe que tengo útero, pregúnteme por el útero que tengo. Ya. Y con el tema del periodo, sí. Eso cambia. Por ejemplo, yo siempre fui muy irregular. Entonces no era como que me viniera cada mes seguido así los días fijos, sino que me venía un mes, se me iba 2 meses, me venía el otro mes, se me iba un mes, me venía, se me iba 3 meses, me venía. Y yo nunca tuve pues yo nunca tomé anticonceptivo, yo lo dejaba hacer, pues como que tampoco le paraba muchas bolas a eso. Okay. Cuando empecé el tránsito, cuando empecé las hormonas, se me fue por un tiempo. Los primeros, al segundo mes se me fue, por ahí esos 6 meses después no tuve nada de periodo. Y creo que fue cuando cambié la dosis de la testosterona, me empezó a llegar, pero como para avisar.
sea, como que me salía una gotica por ahí, como, ¿cómo la sigo por acá? Y ya. Pero Mati, yo siento que igual tú eres un hombre muy tranquilo, pero la mayoría de los hombres trans no son tan tranquilos con ese tema. O sea, yo por eso entiendo la pregunta de ella. Yo no siempre fui tan tranquilo. O sea, yo al principio de la transición, los primeros 2 años, para mí menstruar implicaba un hueco emocional muy feo. Se habla mucho de este tema del cuerpo equivocado, ¿cierto? En ese entonces, cuando yo hice la transición, ya ahora se estaba intentando cambiar mucho eso porque eso sí le afecta mucho a uno la percepción propia que tiene. Cambiar este discurso de que uno nace en el cuerpo equivocado, porque eso es lo que le genera pelea a uno. Entonces yo al principio de la transición, primer año, segundo año, cada que me llegaba el periodo, para mí era una etapa como de... Conflicto. Yo no quería salir, yo no quería hablar, yo no... nada. Y mi mamá se daba cuenta. Entonces yo estaba aburrido todo el tiempo porque yo me venía el periodo y yo inmediatamente pensaba, esto va a ser una condena que me va a recordar a mí que nunca voy a poder ser lo que quiero ser. En ese entonces, ¿cierto? Entonces era muy pesado porque era estar en conflicto constante con uno mismo. Y hace poquito vi una entrevista que le hicieron a un man, creo que nació en Estados Unidos y tiene familia filipina, pero no recuerdo bien, que se llama Chela, que es artista, es un man trans, un trabajo muy teso tiene, y le estaban haciendo una entrevista sobre su tránsito y habló sobre esta relación que uno empieza a tener con el cuerpo, ahí mismo empieza la transición hormonal. Y es como que yo nunca odié mi cuerpo, o sea, yo no sentía odio ni repudio por mi cuerpo, pero eso era como yo lo podía interpretar en ese momento con las herramientas que tenía, porque mi cuerpo no estaba siendo lo que la sociedad me pedía que fuera. O sea, la sociedad en ese entonces a mí me decía, si usted quiere ser un hombre, usted tiene que ser así, se tiene que vestir así, tiene que hablar así, tiene que actuar así, no le puede venir el periodo porque es que los hombres no tienen el periodo, tiene que ser alto, tiene que tener barba, tiene que ta, 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 ta. Entonces, si mi cuerpo incumplía con algo de eso, yo no lo quería. Entonces, él decía algo muy bonito y es como, yo nunca pude odiar mi cuerpo porque es que uno no puede, o sea, uno cómo va a odiar lo único que uno es. El cuerpo de uno es todo lo que uno es, uno cómo lo va a odiar por simplemente ser. Entonces yo me puse a pensar en eso, pues como en relación a este tema de la relación con el periodo. Y coincidencialmente, como más o menos en el 2019, 2020, empezaron a salir campañas de "Hey, los hombres también menstruan", hablando de los hombres trans. Entonces yo dije, ya, yo soy un man que menstrua, ¿y qué? Yo no tengo que seguir lineamientos de algo que no soy, porque es que yo no soy un man cis, yo soy un man trans. Y eso es algo con lo que la gente también suele violentarnos mucho, a las personas trans en general. Como que pues yo veo comentarios y cosas, no solamente a mí, sino a todas las personas trans que tienen vida pública en redes sociales, les dicen, es que nunca vas a ser un hombre. Bueno, dale, para la cocina mujer y cosas así, porque además son re violentos. Como no, nunca vas a ser tal, nunca vas a tener tal, nunca vas a, por más que quieras, siempre vas a tener que ir al ginecólogo. ¿Y qué? Es que eso es lo que yo soy. O sea, ese es el cuerpo que yo tengo. No debería por qué pelearme con él solo porque no es como el que ustedes esperan que sea. ¿Sí me entienden? Entonces yo al principio era muy azarado con ese tema de la menstruación. Y también me empecé a juntar con personas, con mujeres sobre todo, y más personas trans. Afán, que ese es un término nuevo que les traigo. Afán es asignado femenino al nacer. Yo que tenían afán. O sea, como que en un momento... Afanadas. Sí, como que estaban afanadas por algo y yo... Asignadas femeninas al nacer. Ajá. Y Amán es asignadas masculino al nacer. Ok. Entonces con personas trans afán que tenían una relación diferente con su útero. Yo para ese entonces no había tenido relación en lo absoluto con mi útero. O sea, a mí no me importaba. O sea, eso llegaba, listo. Si no llegaba, no me importaba. Y si sí, pues bueno. Me empecé a juntar con ellas y me empecé a dar cuenta de lo importante que es tener una relación con el cuerpo de uno, ¿cierto? En mi caso, con mi útero, que es que el útero le habla a uno de la salud corporal que uno tiene. Y en el útero se gestan demasiadas cosas. Demasiadas. Entonces, yo el año pasado, yo me estaba aplicando la testosterona cada 4 meses y me la empecé a aplicar cada 6 porque yo quería darle como un respiro al útero. Y todo el año pasado fue como una terapia, porque era yo sentándome cuando me daba el periodo a sentir los cólicos, a hacerme los cuidados, a quedarme quieto. Lo mismo que hubiera hecho si no hubiera hecho el tránsito. Entonces, ¿tú qué crees que lleva a una persona en su tránsito, en este caso, a un hombre trans, a tomar la decisión de quitarse el útero?
Creo que esos son como decisiones ya muy personales, realmente. Yo me acuerdo que la vez pasada estaba hablando con esta Manuela, la de Ceres, Ujú. y ya hablamos sobre la faloplastia, que es una de las muchas cirugías que uno se puede hacer como para hacer una reasignación de sexo. Creo que es una decisión personal, ¿cierto? También es cierto que muchas personas transmasculinas deben hacerse una histerectomía por problemas en el útero, porque eso no lo, o sea, el hecho de uno ser un man trans no le evita tener ovarios poliquísticos ni Claro, nada. Claro. Eso es lo todo. mismo, Sí, es La lo sí. mismo. misma realidad del Exacto, útero. exacto. Se lo quitan por temas médicos o por temas de simplemente decisión. Yo no lo quiero ahí porque simplemente no lo quiero. Creo que mi proceso se ha tratado de relacionarme otra vez con mi cuerpo de una manera más sana, sin rechazarlo. Por ejemplo, hubo gente que nos preguntaba, personas que están viviendo el tránsito y ellos dicen que todavía tienen un tema de dismorfia corporal. Mm. No sé si en algún momento lo viviste y si lo viviste, ¿cómo lo superaste? El tema de la disforia es algo que le taladra mucho a uno la cabeza cuando es una persona trans. Y me pasó lo mismo. O sea, yo en este momento soy muy tranquilo con el tema. Pero bueno, básicamente disforia es cuando uno no siente como... Es que, ¿cómo decirlo? O sea, disforia es lo contrario a euforia, ¿cierto? Y en temas del cuerpo es como cuando uno no está de acuerdo, perdón, no está satisfecho, perdón, con la imagen que tiene, como con la dismorfia, ¿cierto? Sí, Pero sí, disforia sí. es del género, Ok. Sí, ¿cierto? sí. Ah, bueno, esa aclaración me parece importante porque literal era Ah, como sí. dismorfia y yo para mí dismorfia lo entendía como, La por ejemplo, percepción que visual. yo estoy Ujú, delgado, pero en el espejo me sigo viendo ujú, gordo. ujú, Lo entendí más como que esa era la pregunta, no sabía que ujú. existía un Sí, término que disforia. era de género. Disforia, incluso a uno la verdad no tengo mucha claridad, yo creo que ya quitaron eso, pero uno antes lo tenían que diagnosticar psiquiátricamente con disforia de género para poderle dar inicio al proceso. Eh, Creo que es importante aclarar que no todas las personas transmasculinas se ven como yo me veo. O sea, hay hombres trans o personas transmasculinas en general que no se hacen un proceso de hormonización, simplemente se cambian el nombre o ni siquiera se cambian el nombre y simplemente siguen así como tal y como están y pues eso no les quita validez, ¿cierto? Ok. Y también hay personas transfemeninas igual. Entonces yo creo que lo que le puede salvar un poquito a uno la cabeza en esos tiempos en los que la disforia es pesada es pensar que uno no se tiene que ver de cierta manera para que su identidad sea válida. Uno se tiene que ver como uno se quiera ver. Y si uno tiene un objetivo, uno lo puede alcanzar. Por ejemplo, yo me veo ahora frente al espejo y yo pienso en el Matías de chiquito y yo, parce, qué chimba. Estoy muy contento con quien soy ahora. Y uno como persona trans tiende a compararse mucho. Me encantó lo Y que ni dijiste. siquiera, y ni siquiera con personas trans. Uno se compara es con Con todo personas el cis. mundo. No, y uno se, Y eso no y tiene y uno se sentido. compara con Sí, todo. no, en general. O sea, eso es más presión social la que le meten a uno. Pero sí, yo creo que con el tema de la disforia es importante como querer nuestro cuerpo, no crear como una relación de odio o de insuficiencia con él, porque el cuerpo nos brinda lo que nos puede brindar, ¿cierto? Eso nos agobiaría mucho, parce, si nos quedamos taladrándonos la cabeza como madre, yo por qué no soy así, yo por qué no soy así. El cuerpo de uno es perfecto tal y como es. Si uno ya le quiere dar una forma diferente, le puede dar una forma diferente, Pero es un proceso. pero es un proceso. Algo que era muy pesado para mí, sobre todo los primeros 3 años de transición, que incluso todavía me lo sigo cuestionando, es el tema de la genitalidad. Entonces uno se frustra mucho, sobre todo al principio, o bueno, lo digo yo desde mi perspectiva personal, porque uno es como, "Jue madre, quiero tener algo que no tengo. ¿Cómo voy a hacer para estar tranquilo? O yo, ¿por qué no me siento como suficiente con esto que no tengo?" Y yo al principio sentía mucho este tema del síndrome del miembro fantasma. Les juro que yo pensaba que yo tenía pipí toda la vida. Y con mi pareja y toda la vuelta, y yo era como, no, ahí está, yo estoy seguro de que ahí está, pero no estaba. Y llegó un punto en el que me empecé a frustrar tanto que otra vez me enconché. Empecé a hablar con la psicóloga y yo le decía, mira, estoy frustrado porque no, pues no soy capaz. O sea, tenía días en los que me levantaba y me miraba al espejo y yo no quiero, no me quiero ver así, o sea, no me identificaba. Y ella me dijo esta pregunta que creo que ha sido la pregunta que más me ha cambiado la vida, que es, ¿tú para qué te vas a preocupar por algo que no tienes, que no vas a tener, en vez de disfrutar lo que ya tienes? Y yo, total.
Hizo clic. Total. O sea, yo para qué me estoy preocupando por algo que no es una posibilidad en mi vida, sino que es algo que me han dicho que debo tener, en vez de disfrutar mi cuerpo tal y como es. Entonces, desde eso, yo creo que mejoré mucho la relación con mi sexualidad. Y en tu proceso de tránsito, de pronto, ¿qué anécdotas tienes o cuál fue el recuerdo de lo que tengas que haya sido más difícil? Tuve un par de ocasiones en las que se me cuestionaba de entrada mi identidad. Cierto, me acuerdo que tuve una cita con un vascular para un dolor de las piernas en las Américas y pues era un señor mayor, pero yo no creo que para eso haya excusa realmente. O sea, es básica empatía humana. Además Así que lo vamos a siento que dejar. los médicos deben ir un poquito más allá. De entrada, el man no me entendió porque vio esto, pero yo le estaba diciendo que había hecho una transición de género. Y me empezó a preguntar, pero entonces usted qué tiene entre las piernas. Y yo no iba a consulta de eso. O sea, yo no, que yo supiera, yo no iba a consulta con un ginecólogo, yo iba a consulta con vascular. Ay, pero entonces usted es marica o no. Entonces ese tipo de violencias. Ya porque entiendo son por qué tu mamá violencias le iba a poner el directas. escritorio Ajá. Sí, en la claro, eso es cabeza. Ajá. invasión de la Sí, privacidad. exacto. Yo creo que en general, pues como dentro de las experiencias con el cuerpo médico, los cuestionamientos frente a la identidad de uno son lo que más le pesa a uno. Porque es como, parce, ¿me vas a atender o me vas a... A cuestionar. Sí, o me vas a coger de experimento? Porque uno también le da miedo. Y yo creo que también algo importante que sería bueno, pues como que el personal médico empiece a practicar es preguntar. No les dé miedo, no les dé miedo preguntar. O sea, si usted no sabe cómo tratar a una persona, pregúntele, como, hey, listo, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Cómo te gusta que te digan? Listo. ¿Dices histerectomía o como tal? Pues sí me entienden, o sea, como que no les dé miedo preguntar. No hay nada malo en preguntar. Hablemos de género versus orientación. Identidad de género es básicamente con el género que uno se identifica. En este momento, el concepto de género es un poquito ambiguo, pues porque han estado saliendo muchas, ¿cómo decirlo?, como aristas a partir del género, que pues básicamente nos han hecho cuestionarnos lo que entendemos ahora como femenino y masculino, ¿cierto? Como hombre Ok. y mujer. Que eso siempre ha estado realmente pues como en la humanidad, pero hasta ahora se le está amplificando la voz, entonces bueno. Identidad de género, yo cómo me identifico. Yo, en mi caso, yo soy un hombre trans. Esa es mi identidad de género. Sexualidad, quienes me gustan, ¿cierto? Heterosexual, si me gusta, yo, en mi caso. Heterosexual, si me gustan las mujeres. Homosexual, si me gustan los hombres. Bisexual, si me gustan los dos. Pansexual, si no le veo como diferencia. No hay cuestionamiento frente Etc, etc. Es que hubo una pregunta charra. Esto va a sonar horrible, pero la voy a preguntar cómo la mandaron. No, Y es literal. Yo entiendo que es el desconocimiento, pero como tú dices, ninguna pregunta a es ver. mala y puede que sea hasta rara. Uno tira Pero recetas. esta mujer, por ejemplo, preguntaba, Matías es un hombre que al fin y al cabo tiene vagina, pero entonces a la novia de Matías le tiene que gustar la vagina. Entonces la novia de Matías tiene que ser lesbiana y yo la verdad es que quedé, ¿qué? A ver, eso es complejo porque se debe hablar de un tema de preferencia de genitales, ¿cierto? O sea, ya entramos a otro tema. Sí. Realmente uno no es dueño de la sexualidad de nadie. O sea, las personas disfrutan su sexualidad libremente y así se debería mantener. Pero hay un enfoque muy hijo de madre que le hacen a los genitales. Solo a los genitales. Incluso hace como, bueno, un par de años hubo una discusión en X porque una nena contó que estaba saliendo con un man, pero que cuando el man le dijo que era trans, ella le dijo que no, porque nunca se había relacionado como sexualmente con alguien que no tuviera pene, entonces que ya no quería. Entonces empezó este dilema de si eso era transfóbico o no. Realmente yo creo que la gente está en todo su derecho de tener preferencias, ¿cierto? Y también de sentirse cómodo o no con algo. O sea, yo lo que digo es que se le da un enfoque muy grande al tema de los genitales y a la gente se le olvida que hay una persona ahí. Que el sexo no es solamente el genital. El sexo es un ser completo. El sexo, perdón, es con un ser completo que está ahí frente a ti, que es una persona que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene torso, que tiene cabeza. No es solamente su genital. Entonces es raro, es un poco confuso. Realmente yo no quiero como dictaminar acá si eso es transfóbico o no, pero es pelle básicamente que uno le digan como no, si vos sos un papacito, que yo no sé qué, pero no tienes pene. Y a mí me gusta el pene. Normal, o sea, la gente tiene sus preferencias.
Pero sí creo que a partir de esta idea deberíamos como empezar a deconstruir un poquito lo que es sexualidad para nosotros. O sea, cómo estamos viendo las relaciones sexuales hoy en día. Si solamente estamos viendo un genital o si realmente estamos disfrutando a la persona completa que se nos presenta. Y yo creo que Y- también va a estar muy sujeto a la realidad de cada persona, porque si tú Sí. también, según tu educación, según tu visión, tu cosmogonía, Ujú. vas a reaccionar de una manera u otra Ujú. frente a Sí. la exposición de la realidad de una persona que tú le digas, ten en cuenta que soy un hombre trans Sí. y tengo esa genitalidad. Ajá. Y ella Y va a decir, ok, me doy la oportunidad de explorar contigo porque me siento muy bien, porque siento que hemos construido una relación bacana, porque voy más allá Ujú. de la corporalidad porque me he vinculado contigo, Ujú. o diga, no, Ujú. yo tengo un canon pues Ujú. Eso, específico sí. y no soy capaz de salirme Sí. de ahí, Sí. o te diga, venga, intentemos, y después te Eso. diga, ¿sabes qué? No. Realmente creo que se trata mucho de respetar las libertades de cada quien y no juzgar a la gente. O sea, como tú dices, hay gente que no está expuesta a este mismo contexto y puede ser un tema como, uy, pero también hacerlo desde el respeto. Atrevería a decirte, y quiero que me corrijas si me expreso inadecuadamente, pero creo que de pronto eso puede ser una, algo mucho más masculino. Yo creo que de pronto, ya tú me dices si de pronto desde tu experiencia con las parejas que hayas tenido, pienso que las mujeres son más abiertas a la exploración. Sí, Y como, Ujú. de fíjate, acuerdo. las mujeres han entendido que su disfrute de sus genitales y de su cuerpo no necesariamente está vinculado al falo, al pene. Ujú. Creo que les queda más fácil cuando tú les expliques que eres un hombre con vagina, decir, Ujú. venga para acá, ensayemos, Ujú. porque Venga me pa' siento acá. muy vinculado contigo como persona. Sí. Pero me imagino que también habrá casos que dirán que no. Yo creo que sí puede haber una diferencia marcada mucho por el género, pero por ejemplo en mi experiencia a mí me han sexualizado más los hombres que las mujeres. Ah, En el sentido de vivir experiencias como, o querer vivir experiencias sexuales conmigo. Yo sí creo que hay cierta diferencia en entender la sexualidad de una forma más libre y tranquila desde los cuerpos vulvaportantes. Yo no puedo hablar por las personas que tienen pene, pues porque yo no tengo. Pero por ejemplo en mi caso ha sido una cuestión de exploración, ¿cierto? Yo toda la vida, y creo que esto le puede responder también la pregunta a la parcera que la hizo, a mí toda la vida me gustan las mujeres, siempre, siempre. Y yo he tenido eso muy claro, pero, por ejemplo, yo en el 2023, yo dije como, "Jue madre", que fue cuando la psicóloga me dijo, aproveche, aproveche lo que usted tiene, no se ponga a... Sí. Entonces yo dije, ve, ¿por qué no? Entonces, obviamente para mí el tema del sexo penetrativo implicaba un hombre, ¿cierto? ajá. Y a mí nunca me han gustado los hombres. O sea, ese era mi encuadre mental. Nunca me han gustado los hombres, entonces no tiene por qué gustarme el sexo penetrativo. Ok. En medio de exploraciones yo dije como, bueno, vamos a darle la oportunidad. Y experimenté. Experimenté. Realmente me di cuenta de que no me gustan. Ahí dije, no. Sí. Check. O sea, experimenté patín, pero no me cierro tampoco a las posibilidades. Yo soy de ese pensamiento. Mm. Yo siento que a veces cuando lo digo, siento como que aparecen miradas de juicio. Pero sí considero que el mundo a través de la historia ha tenido avances, retrocesos y avances. Y dentro de eso siento que la sexualidad está ahí. Y yo pienso que la sexualidad humana es como fluida. Total, O sea, sí, las etiquetas son cómodas, sí, a mí me total, gusta algo. Pero lo que tú dices, o sea, total. uno sabe la vida cómo pueda cambiar Ujú. y en esos cambios cómo te cambia tu posición, tu perspectiva. Exacto, exacto. O justamente algo puede ser condicional. Eso. Un momento adecuado, con los factores adecuados, con las Ujú. personas indicadas y disfrutaste una Y experiencia. ya. No te tiene que cambiar tus etiquetas. Ujú. O sea, no Quedan, te en, cambia. quedan en el repertorio de tus experiencias Sí, exacto. y fue Sí. disfrutable. Sí, yo creo que si uno empieza a ver las cosas desde esa perspectiva más libre, en general, cualquier cosa de la vida, Todo con consentimiento. decisiones, sí, total, decisiones laborales, decisiones académicas, familiares, de lo que sea, si uno las empieza a ver con más libertad, uno empieza a dejar de sentir como tantas cosas que uno ya ha Presión. reprimido, sí, como esa carga en los hombros, porque por ejemplo a mí me frustraba mucho, como, no sé, me comí con un man y decir como, "Ah,
no, ahora ya van a decir que soy gay, un montón de cosas así en esas alturas de la vida que yo decía como, ¿y a mí qué me importa? Yo estoy viviendo mi sexualidad con mi cuerpo, no con el de nadie más. Punto. Punto. Si estoy pasando bueno o maluco es mi problema. Mati, creo que si nos quedamos aquí conversando podemos amanecer. Ay, Entonces sí, creo que debemos ir amanecer. dándole como, Rumiando. como redondeo a ese tema. Entonces vienen dos preguntas que son importantes y una es, ¿qué le dirías a ese Matías más joven desde tu experiencia hoy? O sea, a ese niño Matías, ¿qué le dirías para desde hoy el Matías del presente? Uy, que confiara más en sí mismo. Que confiara. Sí, porque hubo muchos momentos en los que yo pensaba que yo me estaba enloqueciendo. Yo era como, no, ¿cómo voy a salir con estas ideas? Parce, y a mí siempre, siempre la vocecita adentro me dijo, usted, parce, bolas usted, dígase usted, escúchese usted. Entonces, sí, yo creo que confíe más en él y que crea en él, como que se tenga más fe. Porque uno muchas veces cuando no encuentra en dónde apoyarse, porque la gente no entiende, uno es como que, oh, madre, estoy solo con esto y no va a ser capaz. Uno lo tiene que hacer es con más ganas. Yo empecé la transición y a mí no me importaba nada ni nadie. A mí me decían, yo sí, soy un man trans y qué. Y ya. Y yo creo que eso era como, muy, como una palmadita en el hombro para ese Matías chiquito. Entonces sí, yo creo que diría que confíe más en él. Pero yo tengo una pregunta antes que yo sé que ha respondido durante todo el Hágale. podcast, pero ¿Matías es feliz? Sí. Yo la verdad me considero una persona muy afortunada. Muy afortunada. Sí, yo te diría que no lo consideres. Tenlo Eso, por seguro. eso. Sí, yo soy una O persona sea, muy solo de entrada afortunada. con los papás y la Sí, hermana que total. tienes, Total. Yo ya el camino soy estaba muy pavimentado. afortunado y privilegiado. Y Porque mucha gente nos pues... preguntaba eso. Quiero saber si Matías es feliz. No, parce, yo realmente no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Yo siento que he vivido, desde que empecé a vivir, sobre todo como desde mi identidad, siento que he tenido una vida muy plena. mm, y me considero también una persona como muy, ay, uno como dice eso, como que simplemente está contento como por estar vivo, pues. Parce, a mí la vida me parece Agradecida. maravillosa, sí, Y te eso. sientes Yo bien soy muy contigo mismo. agradecido, sí, yo siento que la vida tiene muchas cosas lindas, muchas cosas malas, pero también hacen parte de la vida. Entonces, yo creo que estoy muy satisfecho, muy feliz con todo lo que he vivido. Entonces, ahora sí te hago la Me última encanta. pregunta. Es una persona muy agradecida. Me encanta. Sí, total. A una persona que está empezando un proceso de transición o está terminando de configurar la idea de empezar un proceso de transición, ¿qué le dirías para que tenga la seguridad de poder empezar ese proceso? Escúchese. Escúchese. Eso es algo que uno siente acá en el corazón. Muchas veces le cuestionan a uno como, pero ¿usted qué va a saber? ¿Usted cómo va a decir que nació un niño y ya es una niña? Usted no sabe eso. Es algo que uno siente. Y si usted en ese momento está sintiendo la piquiña, escúchese. Investigue, busque personas que la puedan informar. Apóyese de sus seres queridos. Y si no tiene apoyo, encuéntrelo. Porque sí lo hay. O sea, estamos en un momento un poco complejo en este momento. Porque bueno, las cosas se están poniendo un poquito peludas. Pero yo creo que en este momento las personas diversas tenemos muchas posibilidades de ser. Y creo que es importante escucharse para entender bien uno qué quiere hacer y darse cuenta que no está solo. No está sola, no está sole. Acá hay una comunidad completa, grande, gigante, que lo recibe a uno con los brazos abiertos y le dice, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero yo creo que lo fundamental es escucharse y no dejarse como amedrentar, o sea, no se deje asustar. Si usted tiene certeza sobre su identidad, persígala. O sea, eso es como perseguir un sueño. Entonces, agárrese de él y no lo deje ir. Escúchese. Escúchese. Mati, mil gracias. Quiero que me repitas la plataforma de la Bueno, comunidad la trans. Red Popular Trans. Red Popular Trans. Red porque Popular Trans de Medellín. Quiero explorarla. Realmente siento que debemos enriquecer esa red y ese tipo de espacios con aliados. Qué chingón. Mati, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por compartirnos tantas experiencias que nos compartiste acá. Gracias por corregirme, pero lo recibo con mucha gratitud y con mucho gusto porque realmente siento que a todos nos falta mucha comprensión de muchos temas Ujú. para justamente poder ser lo empáticos que queremos ser y que necesitamos ser para que tratemos de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Ustedes saben que lo que necesiten por acá y alguna cosita chiquita que me gustaría decir. Adelante, claro. Que creo que es importante mencionarlo en este momento y es que
la gente en general le pierda el miedo a las personas trans. O sea, nosotros simplemente somos personas que queremos existir y ya. Ser felices con nuestros cuerpos, con nuestras identidades. No le queremos hacer el daño a nadie. O sea, realmente nuestra identidad no implica un riesgo para nadie. Entonces, como que sí, somos seres humanos, biológicos, gracias a Dios. Entonces solamente estamos acá existiendo y queriendo compartir el mundo al igual que ustedes. Y nada, chicos, muchas gracias por invitarme, por permitirme hacer parte y también por amplificar pues como estas experiencias. Me De verdad encanta. esperamos llegarte a muchos corazones. Me encanta. Me encantó. Amé. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Esperamos que hayan disfrutado este episodio inmensamente, que se vayan con muchas enseñanzas y que puedan ayudar a que la vida de muchos sea mejor. Y conocieron a Matías, que todos querían conocer a Matías. Así es. Les deseamos un día espectacular y nos vemos en un próximo episodio. Chao. ¡Chao!